Buenos días a todos ustedes y a todas ustedes. Pues gracias por estar aquí en esta tertulia Género en las Ciencias, pues con una perspectiva sobre todo de mujeres en la ciencia. Y pues yo me presento, soy investigadora del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Estamos en Temisco, Morelos. Y yo soy física de licenciatura y después tengo maestría y doctorado en ingeniería. Ya les platicaré después un poco sobre qué es esto de ser mujer, sobre todo dentro de las ingenierías. Pero primero quisiera que se presentaran nuestras panelistas. Le pido por favor a Claudia Valella que nos haga una presentación, por favor. Con gusto, muchísimas gracias Guadalupe y gracias a Benjamín y a Héctor por organizar esta charla entre amigas sobre el género en las ciencias. Soy profesora en el Departamento de Antropología de la Universidad de Yale y también soy la directora del Consejo de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos de la universidad. Y esta tertulia viene como anillo al dedo porque estamos inaugurando la temática del año para el Consejo, que es la desestructuración del género en Latinoamérica. Queremos que haya un hilo conductor a lo largo de todo el año en temas de género y este es como el puntapié inicial para lanzarnos con estas conversaciones desde muchos puntos de vista y con la esperanza de que sea algo muy colaborativo. Yo soy bióloga de formación, licenciada en la Universidad de Buenos Aires, después me vine a Estados Unidos para hacer el doctorado en comportamiento animal y después tuve una epifanía diciendo, a mí me interesan los humanos y hice mi postdoctorado en temas de reproducción femenina, particularmente lactancia y fertilidad, y ese fue el camino que finalmente decidí seguir. Me especializo en temas de ecología reproductiva, lo que me llevó con gran fortuna a conocer a pueblos originarios de Argentina, casi por casualidad, porque me interesaba el tema de lactancia materna y necesitaba un grupo grande de mujeres que tuviera lactancia materna incorporada de una manera cultural e intensa, y empecé a conocer a mujeres COM de la provincia de Formosa, del norte de Argentina, y entonces mis intereses empezaron a ampliar, me abrieron los ojos a temas que tienen que ver también con la mirada del género desde otra cultura y también por entender la experiencia de vida, de vivir en situaciones de marginalidad y de una transición muy rápida en estilos de vida. Entonces me interesa sobre todo el diálogo que hay entre el cuerpo y la sociedad, cómo responde el cuerpo a cambios políticos, económicos, sociales y la problemática de las mujeres en este momento desde muchos puntos de vista. Y respecto al género, hay tres temas importantes que me interesan. Uno, por supuesto, entender cuáles son las barreras y los posibles facilitadores de la incorporación más intensiva de las mujeres en las ciencias, pero ir un poquito más allá. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra posición? Ahora yo tengo una posición de poder. ¿Qué es lo que puedo hacer yo para generar el espacio que hace falta como para que la mujer se realice y realice sus ambiciones de participar en la ciencia? El segundo tema, que es algo que comparto con Lucía, es elaborar un poco y explorar un poco cómo el género del investigador influye en las preguntas que se hacen, influye en la interpretación de los resultados científicos y cómo eso impacta en la sociedad. Y el tercer tema tiene que ver con algo más aplicado, que es cómo la biomedicina occidental conceptualiza el sexo y el género en sus planes de tratamientos varios. Cómo ve al sexo biológico, cómo en sus muchas manifestaciones, cómo se ve al género en sus muchas manifestaciones y cómo eso se incorpora realmente en la práctica de la medicina. Caso muy concreto que me gustaría después charlar con todos ustedes, la pandemia.
es algo muy actual, cómo el género, una perspectiva de género puede realmente abrir puertas para generar diálogos tanto a nivel biomédico como a nivel social. Y así. Muchísimas gracias, Claudia. Pues ahora pasamos con Elena Centeno, si te presentas, por favor. Sí, muchas gracias, Guadalupe. Bueno, mi nombre es Elena Centeno García. Yo estudié ingeniería en la Universidad Autónoma de Puebla, estudié ingeniería topográfica e hice mi maestría en geología en la UNAM y el doctorado en la Universidad de Arizona en geología. Y desde niña fui una enamorada de las ciencias naturales en general. Tuve siempre un conflicto entre que si me dedicaba a la biología o a la geología. Y bueno, ganaron las rocas, ganaron las montañas. Y toda mi carrera profesional ha sido alrededor de la pregunta de cómo se forman las cadenas montañosas. Y he trabajado desde que me titulé del doctorado en el Instituto de Geología de la UNAM, he sido investigadora y después fui directora del Instituto de Geología y tengo 1 año y medio siendo directora de la oficina de la UNAM en Tucson, Arizona. Entonces regresé a la universidad que me recibió para hacer el doctorado, ahora representando a mi querida universidad, mi querida UNAM, y trabajando con mis 2 queridas universidades actualmente en construir proyectos y convenios y colaboraciones. Soy docente por vocación. A pesar de que he trabajado siempre en la investigación, he tenido siempre una labor importante docente, me gusta mucho enseñar y me interesa en particular en el tema de género, pues el apoyo a las mujeres que se acercan a geología. Si hay una carrera que es complicada para poder encontrar un balance entre tu vida personal y la vida profesional, es la geología, por todo el trabajo de campo que se tiene que hacer. Sobre todo si a uno le apasiona el trabajo de campo o trabajar en temas como la minería, la exploración petrolera, pues requiere mucho sacrificio personal de hombres y de mujeres. Es siempre una problemática interesante la que vivimos los geólogos y geólogas al estudiar este tipo de carreras que requieren de mucho tiempo fuera de casa, ¿no? Entonces, es una área profesional que de por sí es algo árida desde el punto de vista de desarrollo social y familiar, y es aún más para las mujeres, porque tienen que enfrentar tanto la problemática propia que hay de los estigmas de género en las áreas de ingeniería. La mayoría de las licenciaturas en geología están en escuelas de ingeniería, hay pocas que estén en el área de ciencias, y la pregunta que siempre se hace, ¿no? ¿Cómo puedo buscar un balance entre mi vida personal, mi realización personal y mi trabajo profesional? ¿Y cómo puedo enfrentar un ambiente en el que desafortunadamente hasta el día de hoy sí se llegan a presentar situaciones de discriminación? Entonces he estado trabajando con chicas, con alumnas, mujeres en las áreas de ingeniería, pues ayudándoles a construir esta confianza en sí mismas para poder buscar una carrera en estas áreas. Pero también me encanta trabajar con niñas, entonces soy voluntaria de los programas STEM de México y asisto a actividades para niñas de primaria y secundaria y niños, porque a fin de cuentas yo digo que la idea de la igualdad, que es más bien la idea de la libertad de todas y todos, es que no haya una discriminación ni para un lado ni para el otro. Entonces, cuando hacemos actividades STEM, van al igual niños y niñas, pero el objetivo es que tengan el rol de una mujer que les hable en particular a la problemática, a las niñas que tenemos que ver con las mujeres, ¿no? Como les comentaba antes de que empezáramos esta sesión, esta charla tan amena con ustedes, tuve el honor de ser la primera mujer de titularme en la carrera de ingeniería topográfica en mi universidad y también fui la primera mujer directora del Instituto de Geología, instituto que se fundó desde los 1800, finales de los 1800, y fui la primera presidenta mujer de la Sociedad Geológica Mexicana, que fue fundada en 1904. Y hasta ahorita la única, porque tanto en el Instituto de Geología como en la Sociedad Geológica, en este momento hay presidentes hombres. Entonces, es un camino interesante, lo sabe bien Guadalupe, el desarrollarnos como mujeres en las áreas de ingeniería. Muchísimas gracias, Elena. Y pues ahora le pido por favor a Lucía Chicha que se presente. Bueno, gracias Guadalupe. Reitero mi agradecimiento por la invitación. Es un placer compartir con ustedes esta mañana. Me quedé pensando en todo lo que dijeron y ahora quiero hablar, pero voy a ir por pasos porque me pongo ansiosa.
Bueno, como Claudia, yo estudié también en Argentina mi formación de grado. Soy licenciada en biotecnología por la Universidad de Quilmes. Inicié mi doctorado con una investigación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Específicamente la investigación era en el laboratorio de fisiología del sistema nervioso y hacía ensayos conductuales en ratones con el fin de averiguar el rol de un receptor de ciertas poblaciones neuronales asociado con algunos déficits cognitivos en personas que caracterizamos como psicóticas. Siempre cuento lo mismo, que tuve una serie de contradicciones relativas a mi formación de grado en biotecnología y después la proyección en la producción de conocimiento. La primera contradicción fue que hacían ensayos conductuales, como les decía, pero solo en machos, porque decían que las hembras implicaban otra variable que era la fluctuación hormonal. Entonces, esa fue mi primera sorpresa, porque yo me había formado sobre la base de un dimorfismo sexual, es decir, dos formas biológicas de acuerdo a la composición cromosómica y genital. Entonces lo que yo creía cuando me había licenciado era que había dos cerebros, y como yo estudiaba el rol de un receptor, pensaba que si había dos cerebros tenía que ver si esos resultados se iban a extrapolar después a las personas, tendría que estudiarlo en machos y también en hembras. Entonces esa fue mi primera sorpresa y me hice cerciorar acerca de la idea de si había dos cerebros. Entonces entro a PubMed, que es la base con datos biomédicos más grande, ¿no? Es donde se publican papers de biomedicina, y entonces me pongo a investigar, a ver qué se sabía acerca de las personas y la idea esta de dos cerebros, y empiezo a encontrar una millonada de investigaciones que encontraban diferencias para cualquier parámetro que se puedan imaginar, pero lo que me llevó a la sorpresa más, digamos que alarmante, fue que todos los presupuestos y las hipótesis de las que partían esas investigaciones, lo que hacían era legitimar y respaldar los sesgos anacrónicos del siglo XIX. Era que había un cerebro masculino optimizado para ciertas tareas que, bueno, Elena por ahí ya lo contó con la masculinización en las STEM, pero estaban optimizados esos cerebros para ciertas tareas asociadas justamente a áreas como las STEM, y un cerebro femenino supuestamente existía también, optimizado para las tareas de cuidado, la sensibilidad, la emoción, etc. Entonces tuve doble contradicción. Dije, a ver, si tenemos dos cerebros, el mío no está preparado para hacer buena ciencia, porque todos los criterios para hacer buena ciencia estaban en un cerebro masculino, o sea que tendría que tener un cerebro masculino para poder hacer buena ciencia. Y además estaba investigando de una manera donde, si existían realmente esos dos cerebros, no estaba averiguando qué hacía el receptor en las hembras en un campo que tiene que ver con salud mental. Bueno, todo eso me llevó a la reorientación de mi investigación, y me fui a terminar el doctorado a la Facultad de Filosofía. Ahí hay un instituto interdisciplinario de estudios de género, también en la Universidad de Buenos Aires, y hice una crítica feminista, de la epistemología feminista, al discurso neurocientífico acerca de la diferencia sexual. En el 2019 me incorporé al Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, en el área 5, que es el área de género en la ciencia, la tecnología y la innovación, y actualmente mi proyecto se centra en una perspectiva de género en salud mental. Pero estoy muy alineada con Claudia en los tres puntos que describió. En el primero de ellos, es cierto, cuando se dice ciencia y género, en realidad se supone sobre todo hacer una crítica a los obstáculos estructurales, ¿no? Esta idea de qué impide, como contaba Elena, que más mujeres estén en ciertas áreas históricamente masculinizadas. A mí ese punto me interesa, pero en general investigo los obstáculos simbólicos que tienen que ver con los otros dos puntos que planteó Claudia. Uno es la persona que hace o produce conocimiento, ¿no? Los presupuestos e hipótesis de los que parte. Entonces ahí adscribo a un feminismo que habla de conocimiento situado, la situacionalidad para decir no soy objetiva, no soy neutral ni universal, porque estas características responden en realidad a un tipo de identidad, que es el varón blanco heterosexual propietario y occidental. Y en el tercer punto también me interesa sobre todo la investigación que desarrollaba Claudia, y es cómo se interpretan el sexo y el género en las investigaciones científicas orientadas a la búsqueda de diferencias sexuales y además a interpretar las diferencias biológicas. Entonces, la salud mental la entiendo corporizada, no me centro en el cerebro, porque hago una crítica al cerebrocentrismo, y sí me interesa cómo se interpretan estas diferencias biológicas y cómo en realidad las diferencias biológicas también
pueden co-constituirse con las prácticas normadas de género, ¿no? Como que hago una crítica a la idea de lo innato, y ver con los conceptos de plasticidad y epigenética cómo se van modificando los cuerpos en una sociedad normada, entre otras cosas, por los estereotipos de género. Pues muchísimas gracias, Lucía, muy interesante. Pues creo que tenemos como dos visiones, ¿no? Dentro de las dos ingenieras que estamos aquí, con la dificultad de estar dentro de ámbitos que exactamente se han dado, que son más de hombres, que hay obstáculos para que las niñas y las jóvenes tomen una carrera dentro de esta ingenierías. Yo creo que las ingenierías son las más difíciles. En ciencias, por ejemplo, física, que es pues más fundamental, la diferencia hombres y mujeres es menor en número y menor en esa cuestión de no es una carrera para mujeres, ¿no? Creo que las ingenierías y sobre todo topología, geología, son carreras claramente, o hay una dificultad para las mujeres. Y esta dificultad, pues vemos que afortunadamente se va disminuyendo conforme ha pasado el tiempo. Si yo pienso en mi madre, que estudió carrera de matemáticas, ya solo el hecho de llegar a la facultad de ciencias a estudiar matemáticas en esa época, pues fue la tercera mujer en México estudiando matemáticas. Yo fui la tercera mujer en doctorarme en México en ingeniería mecánica, en la UNAM, por supuesto, estoy hablando, cuando pues ya había cientos de hombres con doctorado de ingeniería mecánica en la UNAM. Entonces, tenemos como dos visiones, ustedes dos, Lucía y Claudia, que se dedican pues al estudio de género, y Elena y yo, que no nos dedicamos al estudio de género en la ciencia, pero lo vivimos día a día en nuestra formación. Entonces, yo quisiera que Claudia nos platicara un poco de estos tres temas que nos ha señalado muy interesantes. Muy bien, muy bien. Me parece una buena idea empezar con estos tres puntos que nos va a dar material para charlas. Como les decía yo, hay mucho material, tanto en países latinoamericanos como aquí en Estados Unidos, sobre los posibles obstáculos, las posibles barreras que enfrentan las mujeres en la participación en los campos. ¿Cómo le dicen en español STEM? ¿Hay algún acrónimo? ¿STEM? ¿Le dicen STEM? Bueno, sigamos con STEM. Y también, ¿cuáles son los facilitadores? Porque siempre que, por lo menos mi estrategia para atacar un problema es ver las dos caras. ¿Cuáles son los obstáculos? Pero también hay casos exitosos. Y estudiar también, bueno, aprender un poco de cuáles son las condiciones que se dieron como para que Guadalupe y Elena llegaran donde llegaron. Entonces me interesa ver situaciones como de creciente complejidad. El individuo, la personalidad, la familia, la sociedad a nivel más pequeño de la escuela y después la sociedad a nivel nacional y global. Es un tema muy complejo, no creo que vayamos a poder abarcar todas las capas que estamos discutiendo, pero me parece importante tratar de buscar generalizaciones en nuestros países y también con mi experiencia acá en Estados Unidos. Si podemos sacar mensajes comunes entre lo que se está dando acá en Estados Unidos, que es una realidad más o menos similar a la de nuestros países en Latinoamérica. Y también no quiero poner a Latinoamérica como un monolito, como que somos todos iguales, ¿no? Porque justamente ahí reside la belleza de Latinoamérica, de la variación que hay en nuestros pueblos y de cómo podemos aprender el uno del otro. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hemos hecho avances en entender que una socialización patriarcal es uno de los obstáculos más importantes que se empieza desde la infancia, ¿no? Desde la socialización de la niña y del niño sobre cuáles son las cosas que debemos hacer, que yo tengo gran esperanza de que eso se
está empezando a trabajar, se está empezando a generar situaciones en las escuelas de visualizar a la mujer como científica, como ingeniera, como alguien que puede hacer aportes concretos a estos campos. Y después, más adelante, por lo menos aquí en Estados Unidos, está el tema del pipeline, ¿no? De la tubería rota, me parece que se dice en castellano. Y bueno, si realmente, a mí me gustaría saber, porque no estoy muy familiarizada, si eso es un tema que también se da en países latinoamericanos, si hemos logrado un avance en una licenciatura, a una maestría, a un doctorado, pero después se pierden. Eso me gustaría conversar con ustedes que tienen más experiencia en el tema. Y después, como les decía en mi presentación, ver cómo nosotras que hemos llegado a esta posición de privilegio y poder, qué podemos hacer nosotros específicamente en nuestro mundo para avanzar en estos temas. Desde mi pequeño terrenito en Argentina, me interesa mucho la promoción de mujeres científicas en provincias que usualmente no están representadas en Argentina. Formosa, si no es la más pobre, es la segunda, donde la ciencia no forma parte del paisaje en lo que se refiere a elección de carrera para las chicas. Y bueno, empezamos a generar un polo científico medianamente importante junto con mi esposo, que también es biólogo, y generamos oportunidades para las chicas y los chicos de Formosa, y tenemos la suerte de que en Formosa, a pesar de que está tan aislada de muchas cosas, hay un germen muy potente de gente joven que está detrás de todo esto. Entonces estamos trabajando en colaboración con ellos. Pero sí, la sociedad patriarcal sigue siendo la hegemónica y la que permea en todo. Pero esto es una anécdota que quiero contar, que quizás la podemos elaborar un poco más. Yo soy hija de inmigrantes italianos que viajaron a Argentina después de la Segunda Guerra Mundial. Mis padres no terminaron el secundario, pero tenían una fuerte convicción de que la educación era prioritaria. Entonces, gracias a eso, favorecieron el camino para que yo estudiara. Y me acuerdo una cena que mi papá me dijo: vos estudiá lo que quieras, porque total te vas a casar con alguien que te va a mantener. Y aquí estoy, gracias al machismo de mi padre, hice lo que quise. Pero yo creo que es una anécdota que da mucho para hablar de cómo se interpreta muchas veces la elección de una carrera en las ciencias. Tengo, situaciones similares en compañeras mías en Buenos Aires también. Bueno, no quiero acaparar mucho, creo que voy a pasar al tema de la biomedicina, que también es importante. A mí me resulta sumamente, Lucía usó una buena palabra, alarmante. El hecho de que no se incorpore una perspectiva de género en la medicina y un entendimiento del sexo biológico tampoco. Estoy en total acuerdo con la postura de Lucía respecto a esta falsa dicotomización del cerebro como un caso especial. Y hay mucha superposición en un montón de procesos fisiológicos. Pero, como contó Lucía, la mayoría de las investigaciones biomédicas se hacen con una muestra de hombres, porque son más fáciles, porque no tienen que lidiar con el ciclo menstrual, y eso trae problemas porque hay todo un ambiente hormonal interno que no podemos negar que es diferente al del cuerpo masculino. Entonces se establecen, por ejemplo, niveles de droga, de la medicación, que funcionan muy bien para los hombres, pero que en las mujeres no es el más adecuado. Un caso como la respuesta inmune al coronavirus, que como que recién ahora están surgiendo, las mujeres responden diferentes, y me preocupa la narrativa de hay que proteger a los hombres porque los hombres son más vulnerables, y hay que hablar un poquito de también de
los mensajes en los medios sociales de cómo se interpretan desde una perspectiva de género este tipo de hallazgos científicos. Entonces abro el diálogo de estos dos temas grandes y me encantaría escuchar qué opinan todas y todos. Muchas gracias. No sé si alguna quiera participar. Lucía, Elena. Pues se me hace muy interesante la perspectiva, Claudia, sobre cuáles son las barreras y cuáles son los facilitadores. Y claro, una cosa es bien interesante cómo ustedes estudian y conocen más porque tienen muchos ejemplos, ¿no? Estudian cómo se va desarrollando las mujeres en la ciencia. Entonces, nosotros nada más tenemos la perspectiva de nuestra experiencia vivencial personal. O sea, es divertidísimo saber que yo estoy sentada con quien me estudia. Nada más podemos hablar de lo que nos ha pasado a nosotros y a las mujeres que hemos tenido cerca en nuestra vida. Entonces, no podemos hacer generalizaciones, ¿no? Pero sí podemos compartir nuestras experiencias vivenciales, ¿no? Y cuando te escuché decir cuáles son las barreras, cuáles son los facilitadores, yo me puse a pensar, ¿no? Y ambos la barrera es los hombres muy metidos en el estereotipo. Los facilitadores para nuestra generación, no sé si Guadalupe estará de acuerdo, fueron hombres que tenían totalmente la visión opuesta. O sea, yo lo puedo decir de mi parte, yo tuve la fortuna de tener un padre que jamás hizo ninguna mención a temas de género en casa. O sea, era absoluta libertad. Yo crecí con una libertad de haz lo que quieras. Mi padre fue siempre un enamorado del intelecto, muy intelectual. Entonces, mientras se tratara de estudiar, de leer, de aprender, teníamos absoluta libertad, ¿no? ¿Qué quieres aprender? Artes, ¿qué quieres aprender? Ciencias. Yo soy la mayor, tengo una hermana y un hermano y nunca vimos ningún trato diferencial para una o para el otro. Eso me ayudó muchísimo. Cuando le dije quiero ser geóloga, empezaron a fluir los libros de geología a la casa y desde los 13 años que empecé a aprender geología y que él me acompañó porque hasta se emocionó con el tema. Y entonces de pronto me pego así con la pared cuando entro a ingeniería. Yo no pude estudiar ingeniería geológica porque en mis épocas solamente se estudiaba en las universidades que están en la Ciudad de México y yo terminé mi formación de preparatoria muy joven, todavía era menor de edad. Y mi padre me dijo, mira, puedes estudiar geología, pero no ahorita porque no tenemos familia en México que te reciba, eres menor de edad, es muy complicado. Empieza a estudiar algo aquí y después vemos para qué te vayas a México. Y fue así que estudié ingeniería topográfica, pero cuando entro a ingeniería que está en ingeniería civil, pues lo que primero que me encuentro cuando entro al salón de clases es que a punta de groserías leperadas me sacaron del salón. O sea, yo no soporté porque yo no sabía que existía eso, ¿no? O sea, tanta agresividad en las ingenierías hacia las mujeres. Y yo siendo todavía menor de edad, ¿no? Entonces salgo de ahí toda espantada y me voy a la vuelta de la escuela, ¿no? Con el corazón así latiendo rápidamente y que digo, tengo dos opciones. Me regreso y estudio esta ingeniería que sé que de alguna manera me va a acercar a lo que me gusta, que es geología, o me voy y hago otra cosa en la vida. Y dije, estos no me van a hacer cambiar mis planes porque no me interesa. ¿No? Y entonces me armé de valor y me metí al salón y se hizo un silencio, ¿no? Cuando vieron que no corrieron a la mujer. Y luego ya llegaron otras dos mujeres más, ¿no? Entonces ya, y bueno, con el tiempo fue realmente, perdón que lo diga así, pero estar domando su actitud, porque no nos quedaba de otra. Muchas veces tenía uno que soportar las agresiones y contestar suavemente con decir, no me merezco esto, ¿no? Entonces siempre yo siempre trabajé con un diálogo muy suave. Tuve profesores que me reprobaron por ser mujer, pero tuve profesores que me dieron ánimos y esos fueron los que me ayudaron. Y bueno, algo que sí realmente me ayudó muchísimo en mi carrera es cuando llegué a la maestría en geología en la UNAM, el que fue mi asesor de maestría, al cual le agradezco infinitamente que entré a su salón toda tímida, buscando quien me dirigiera la tesis, y él me dijo, te acepto, pero de una vez te aviso, aquí no hay trato diferencial. Yo trato igual a mis alumnos hombres que a mis alumnas mujeres. Entonces, te toca cargar rocas, te toca caminar en el cerro igual, yo no te voy a dar la mano para pasar el río y tomas la camioneta y te me vas a hacer trabajo de campo como todos. Dije, bendito sea, si eso es lo que yo estoy pidiendo, un trato igualitario, ¿no?
esa libertad, porque siendo niña y criándome en un ambiente en el cual yo tenía absoluta libertad de pensar y soñar con las montañas y los descubrimientos geológicos y todo, y llegar y que estos hombres con esa visión tan angosta de que porque físicamente te ves distinto a mí, no puedes estudiar esto, fue terrible. O sea, fue una experiencia realmente muy fuerte, pero de mucho aprendizaje y de mucho crear esta fortaleza, ¿no? Desafortunadamente no todas las mujeres lo toman como, esos problemas los toman como oportunidad para crecer y fortalecerse. Muchas se hunden en el camino y muchas se cansan de luchar. Entonces es interesante ver que hoy por hoy en la Facultad de Ingeniería seguimos teniendo hombres que hacen comentarios machistas en sus clases, que califican de manera diferencial a hombres y mujeres y que siguen pensando que las mujeres son para la cocina. Pero sí va a cambiar, o sea, el ambiente va cambiando poco a poco y afortunadamente gracias a todos los movimientos que han habido y que se ha ido fortaleciendo en las universidades el tema del respeto al género, muchos de ellos quisieran hacer esas agresiones, pero al menos ya se callan y ya no las hacen. Entonces, yo creo que cuando decías la tubería rota, ¿por qué van bien y de pronto se quedan? La familia, el esposo, tiene mucho que ver con quién te casas. Si con quien te casas te apoya o no te apoya. Y desafortunadamente es muy cierto el dicho ese de que el amor es ciego. Yo creo que ese es uno de los problemas principales, porque yo he tenido en mi esposo un apoyo absoluto y total. Bueno, mi esposo es americano y él se crió en otros ambientes, ¿no? Pero siempre ha sido para mí una cosa que me da más gusto de ver cómo él se llena de orgullo cuando yo tengo un logro. Entonces sí es cierto que los hombres que en tu camino te encuentras, que funcionan como facilitadores, aunque sean poquitos, son claves para ayudarte a mantenerte a flote. Y bueno, no quiero abarcar tampoco mucho el espacio, pero estas serían mis comentarios al respecto.